Mm, mm. Paz de Cristo. Vamos a iniciar ya con nuestro estudio en este día. Vamos a, pues así como siempre lo hacemos, vamos a iniciar con una oración para pedirle a Dios que nos ayude en este día, que use nuestro hermano. Amén. Amén. Pues paz de Cristo, y nuestro hermano Guillermo Benz va a dar la tercera parte del tema de Cuida tu salvación. Y pues asimismo, pues ya estamos un poco tarde para ya, por el tiempo, vamos a iniciar así con el tema hoy en este día, por nuestro hermano Guillermo Benz. Dios bendiga a nuestro hermano. Paz de Cristo, jóvenes. ¿Cómo estamos? Espero que bien. No contesten porque todos tienen su micrófono apagado, así que no contesten. Nomás digan amén. No se crean. Bueno, vamos el hermano Jorge me pidió que tocara un poquito más el tema para poder así acabar. Entonces, una de las cosas que queríamos tocar bien es el Primera de Pedro, perdón, Segunda de Pedro, que ya lo tocamos la vez pasada, pero muy ligero, y ahora lo queremos tocar un poquito más fuerte. Y si tienen, déjenme ver, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla, ¿eh? Entonces, vamos a compartir pantalla. Voy a bajar aquí para poder yo mirar bien. No.
Entonces dice la palabra del Señor, el verso 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, el apóstol Pedro hace mención, y no solamente el apóstol Pedro, sino hay dos, también el escritor a los hebreos hace mención de que mejor les hubiera sido no conocer que volverse después del santo mandamiento. Entonces, es importante que entendamos que una vez que hemos nosotros aceptado al Señor Jesucristo, ya no podemos retornar atrás. Es un pacto que hemos hecho para el Señor para siempre. Y la razón que lo explica la palabra del Señor es por medio en Hebreos lo explica un poco más, lo explica un poquito más abierto. En Hebreos capítulo 10. Y lo que sí me gustaría mencionar un poquito aquí es que desde el verso 22, en Hebreos, nos dice la palabra del Señor, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, en la antigua versión, ahí se acaba la página y luego ya le tienes que dar vuelta. Aquí en la computadora, claro que no, ¿verdad? Y luego, la razón por la cual no debemos dejar nuestra congregación es porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Entonces, es bien importante que seamos conscientes en que ya no queda, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Una de las cosas que siempre consideren es no dejando nuestra congregación. Usualmente cuando empezamos a tener problemas en nuestras vidas, quizás pruebas, luchas, tendemos a dejar de congregarnos. Tendemos a decir, no congregarnos de la misma manera. Si antes éramos personas que nos congregábamos domingo, martes y jueves, empezamos a dejar un día, empezamos a dejar 2 días y fácilmente ya no vamos constante a la congregación, sino que estamos dejando de congregarnos. Y quizás sea por alguna lucha, alguien que te caiga mal dentro de la congregación, el cual no has podido superar ni lo has podido perdonar, alguien, pero el enemigo de nuestras almas, pues está viendo que nosotros nos debilitemos espiritualmente. Cuando nosotros estamos en la congregación, siempre nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Siempre nuestro espíritu está fortalecido, nos ayudan las conversaciones que tenemos con nuestros hermanos, el convivio y la comunión que tenemos con nuestros hermanos. Es por eso que el escritor a los hebreos siempre dice, no dejando nuestra congregación, porque como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos o animándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Hoy en día es más importante estar congregándonos. Entonces, como les digo, es muy fácil de empezar a dejar de congregarnos. Es muy fácil, si ya no fuiste un domingo, se te hace más fácil volver al otro domingo y así. A veces nuestros afanes en esta vida, tenemos a veces muchas actividades en nuestras vidas y tenemos escuela, tenemos tareas, tenemos trabajos y tenemos que saber disciplinarnos para poder darnos el tiempo para poder, este,
¿cómo les puedo decir? Budgeting de nuestro tiempo, que no que no que no pueda que no dejemos que digamos: "Ah, es más importante ahorita esto que congregarme". Entonces yo les quiero aconsejar, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios, que siempre tengamos mucha consideración en el congregarnos para que nuestro espíritu siempre esté fortalecido. Eh, Podrías decir, el martes no fueron muchas personas, el jueves no fueron muchas personas, pero el Espíritu Santo sí se mueve el martes y sí se mueve el jueves. Y el Espíritu Santo es el que nos da la fortaleza. Y a veces, podrías decir también, ¿verdad? Eh, el martes no es importante, el jueves no es importante. Es importante que nos alimentemos. Eso es lo que es importante. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios, verso 27, sin una horrenda esperanza de juicio y ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere sin ninguna misericordia. Y luego hace una comparación aquí el escritor, ¿verdad? Dice, ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sufriste gran combate de aflicciones. Entonces, no tengamos miedo de que a veces vamos a sufrir tribulaciones, vamos a pasar por alguna prueba, pero no dejar de congregarnos. Siempre congreguémonos para que podamos estar fortalecidos espiritualmente en todo momento. Les voy a compartir. Ustedes ya la conocen, la historia de Esaú. Esaú eh, tuvo hizo, se le hizo poco su primogenitura. Entonces, al hacérsele poco su primogenitura, pues la despreció. Dice la palabra del Señor, que la despreció. Y miren lo que dice la palabra del Señor acerca de esto. Parece que les estoy compartiendo la escritura, ¿no? Entonces dice así. Dice, seguir la paz, verso 14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Entonces tenemos que, nuestro corazón siempre debe estar limpio, nuestro corazón siempre debe estar en paz con todas las personas. Es difícil, pero debemos aprender a perdonar, a saber tolerarnos los unos a los otros. Es muy importante en nuestras vidas el saber tolerarnos los unos a los otros. A veces no todos podemos llevarnos o quizás haya algo que no les guste de algún hermano. Este, Debemos aprender, dice la palabra del Señor, que debemos tolerarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros. Y aparte, pues tenemos que vivir en santidad, ¿verdad? Alejados de pecado, las vanidades del mundo, las idolatrías, las fiestas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la paz con todos es bien importante. No debemos hacer grupos o no debemos hacer con este sí y con este no. Este sí me cae bien, este no me cae bien. Debemos siempre tener paz con todas las personas. Hay una parte, nuestro hermano Guadalupe Arce, mm, en una de sus predicaciones nos dijo que dice, a veces no podemos perdonar a nuestro hermano y aprendemos a vivir así. Dice, entra el hermano por una parte y nosotros nos vamos por otra parte. Y debemos aprender a perdonar siempre a nuestros hermanos, sea quien sea la ofensa que haya sido, ¿verdad? Entonces aprendamos a hacer eso. Dice, mirando bien que ninguno
se aparte de la gracia de Dios, que ninguna de raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros empieza a haber algo en nuestro corazón, empieza a haber una amargura en nuestro corazón, empieza a haber algo y empieza a contaminar a todos los que están alrededor. ¿Quiénes son los que están a nuestro alrededor? Los que están a nuestro alrededor, pues son nuestra familia primeramente, nuestros cercanos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos. Esos son los que están alrededor de nosotros y nuestras amarguras, el no poder tolerar a algún hermano, el no poder tolerar quizás un punto doctrinal, algo puede que esté afectando y empieza a amargar nuestras vidas. Y entonces y empezamos a contaminar. ¿Ya viste lo que dijo el hermano? ¿Ya viste lo que te fijaste cómo me miró? ¿Te fijaste cómo te miró? Mira cómo te mira con ese desprecio. Mira que se mira muy altanero, etcétera, etcétera. Ese tipo de palabras, ese tipo de conversaciones, son los que nuestra amargura empieza a contaminar a los que están alrededor de nosotros. Entonces, tristemente, yo he sido testigo de que una persona que ha tomado una raíz de amargura en su vida ha echado a perder toda su familia. Todos los que están alrededor de él se contaminan pues tristemente hoy en día no están ninguno de la familia en la iglesia, ¿no? Por una raíz de amargura que había en esta persona que no pudo tolerar y no pudo perdonar. Entonces, muy importante es. Y luego dice que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Entonces, a él se le hizo poco, pues, se le hizo algo como que no era importante la primogenitura. La primogenitura es el que recibe la herencia. En aquel tiempo, los primeros, el primogénito llevaba la herencia. Pero Esaú, y hace el ejemplo, ¿no? O sea, hace un ejemplo para que ustedes lo miren. Yo sé que muchos de ustedes conocen la historia. Él vendió la primogenitura. Ustedes conocen cómo Jacob se hizo, pues se puso aquella cosa en sus brazos y todo, pero dice la palabra de Dios que él vendió su primogenitura. Y lo dice porque ya sabéis que después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Entonces, Esaú tenía una situación muy, muy difícil en su vida y se sentía pues terrible, ¿no? Porque había perdido su primogenitura. Entonces, muchas personas que han dejado el camino del Señor, pues muchos de ellos se sienten terribles, ¿no? Entonces, la recomendación siempre es de que siempre nos congreguemos, de que aprendamos a perdonar y de que también consideremos mucho esta herencia que el Señor nos ha dejado, que es muy bonita el poder servir al Señor. Hebreos vuelve a explicar un poco más, se abre un poco más el libro de Hebreos en el capítulo 6. Y en el capítulo 6 habla un poco fuerte y directo. Dice, verso 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que embebe el agua, que muchas veces vino sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana a maldición, cuyo fin será el ser abrazada, o sea, va a ser lanzada, ¿verdad? Va a ser quemado. Entonces, es bien importante. Y como hemos estado hablando de pecado de muerte, entonces, lo que quiero que consideren esto, lo tengamos siempre todos conscientes. Y no estoy hablando solamente a los jóvenes, me estoy hablando a mí mismo, le estoy hablando a todos los hermanos, a toda la iglesia se le habla de la misma manera, no la diferencia
el enemigo ataca a todos. A veces decimos que los jóvenes tienen muchísimas más pruebas, que tienen muchos, también los viejos tienen muchísimas pruebas. No crean que nomás ustedes, los jóvenes, tienen muchas pruebas. Todos tenemos muchas pruebas y tenemos diferentes situaciones en nuestras vidas, pero siempre nos acordamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, del sacrificio y de lo que Dios nos ha dado y cómo el Señor nos iluminó. Y muchas veces nuestra mente debe estar siempre consciente en lo que Dios nos ha dado. Una de las costumbres que a veces el hombre tiene es empezar las cosas negativas. Ay, me fue muy mal. Ay, perdí el trabajo. Ay, estoy enfermo. Ay, estoy viejito. Ay, estoy joven. Ay, y luego, y en vez de animarnos, nos empezamos a entristecer nosotros. Nosotros debemos pensar en todo lo que Dios nos está dando. Todo nos dio un nuevo día, nos dio la oportunidad de ver este día, nos dio la oportunidad de estar una vez más, nos dio la oportunidad de cantar, nos dio la oportunidad de volver a leer la palabra de Dios, nos dio la oportunidad de poder ser, algún aliento para algún hermano, nos dio la oportunidad de poder compartir su palabra. Y entonces debemos siempre pensar en las cosas buenas. Por eso dice que en todo lo bueno, si hay alguna virtud, en esto pensar. Nuestra mente siempre debe estar en el Señor. Por eso dice la palabra de Dios que debemos estar siempre puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos va a ayudar en todas las cosas. Entonces, es muy importante, jóvenes, que entendamos de que, pues, el pecado de muerte nos separa de todas estas cosas y nos podría dejar, en la condición que está Esaú. Entonces, es por eso que los exhortamos, les decimos, los animamos. Siempre busquen el rostro del Señor. Es importante pedir ayuda cuando tengan necesidad de ayuda. Lo explica muy bonito Santiago. Santiago lo explica de una manera, me encanta la manera que lo explica Santiago porque dice, si alguno se siente enfermo, llame a los ancianos. Y muchas veces nosotros miramos eso como algo se los voy a compartir. Eh, Santiago. Nos explica la palabra del Señor, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. Entonces, es importante que si estamos afligidos, hagamos oración. Que estamos contentos, cantemos salmos, que cantemos alabanzas, que nuestro corazón se inunde siempre de la presencia del Señor. Y lo dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si estuviera en pecados, les serán perdonados. Confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Entonces, si se fijan, parece y que no hay problema en que pueda ser algo físico, nuestra enfermedad. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite en nombre del Señor Jesús. Entonces hoy en día sabemos que el aceite que se usaba antes en el Antiguo Testamento, pues era para ungir reyes, para ungir. Hoy sabemos que la unción es del Espíritu Santo. Y todos entendemos eso, que la unción es del Espíritu Santo. Y luego se fija, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y luego dice, y si o sea, ya se mete en la zona espiritual. Y si estuvieran pecados, les serán perdonados. Y luego vuelve y sigue entrando en la zona espiritual. Confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros. Y luego hace mención como que como si estuvieras enfermo de físico, ¿no? Para que seáis sanos. Entonces, como que mezcla aquí, porque a veces podemos estar enfermos espiritualmente. Entonces, es importante que cuando nosotros tengamos alguna tristeza, alguna aflicción, o que tengamos algo, pues oremos.
y que nos vayamos, que vayamos al Señor. Si seguimos con esta angustia, es importante pedir ayuda. No se aísle, estoy pasando por esto. Yo soy de las personas, ustedes ya me conocen, a muchos de ustedes, no soy de las personas que tienes que platicar detalles no, pero puedes platicar, hermano, me siento afligido, estoy batallando con mi carne, no me expliques detalles, no necesito yo saber detalles, yo creo que ningún ministro necesita saber detalles de que los detalles personales tuyos, pero sí dilos, sí di, me siento afligido, ¿sí me explico? O sea, no, porque a veces diríamos, no, pues, ¿cómo le voy a decir al hermano que esto o aquello? Me siento avergonzado, no me lo digas, pero sí pídeme ayuda, porque el Espíritu Santo sabe más que lo que yo sé y te puede dar un consejo mejor que yo y te puede dar una bendición mejor que yo. Yo solamente voy a orar por ti. Entonces, como ministro, como anciano de la iglesia, como pastores, es bueno decirle, hermano, estoy afligido, estaba batallando en mi vida. Este, entonces, es importante. Y dice que si hemos cometido algunas faltas, no de muerte, pues serían perdonadas. Si estuvieran pecados, dice, les serán perdonados. Y es muy bonito descansar, es importante. A veces podemos ofendernos los unos a los otros o nos sentimos mal por algo. Y es importante, no me puedo quitar este sentimiento que tengo en contra del hermano X. Este, entonces voy a tener que pedir ayuda. Y es importante, por eso somos hermanos, por eso somos una familia y nos importan todo, cada uno de nosotros. Yo pienso que yo les importo a ustedes y yo sé que si yo me sintiera afligido, yo creo que puedo tener una confianza y decirles, hermanos jóvenes, me estoy en aflicción. Oren por mí. Y yo pienso que todos ustedes van a orar por mí, porque pienso que todos me estiman y también con los ministros y a los pastores. Les puedo decir con mucha confianza de que estoy pasando por una aflicción o por alguna prueba o por alguna lucha. Y entonces es importante eso. Entonces, es algo que se les recomienda, hermanos jóvenes, porque nuestras tristezas, nuestras amarguras pueden hacernos que nos apartemos del Señor. No sé si quiera, yo creo que hemos dicho bastante, pero no sé si tengan alguna pregunta. Este, Cristo, hermano Memo. amén. Sí, mire, hermano, quiero hacer un comentario acerca de estos 3 estudios que se han dado a todos los jóvenes. Mire, hermanos, jóvenes, la importancia de estos estudios es para que ustedes eh, tengan esa firme convicción de que la salvación se puede perder, se pierde. Si no la cuidas, se pierde. Hay creencias en las que dicen pues que no se pierde, incluso ya haga lo que haga, después vuelves y te humillas y Dios te perdona. Eso no es cierto por la palabra de Dios, por lo que estamos leyendo, las escrituras que mencionó el hermano acerca de que pues ya no hay, es imposible que los que una vez gustaron del don celestial y recayeron sean otra vez renovados. Incluso a la misma expresión de que, porque eso lo hemos escuchado mucho, se puede humillar, a lo mejor salvar muchas almas y todo eso, y Dios lo puede regresar para atrás. La palabra de Dios es clara y dice que ya no queda más sacrificio por el pecado, ¿sí? Y esto pues estamos hablando claramente al que peca de muerte. Entonces, en esto tenemos que tener mucho cuidado todos nosotros en cuidar nuestra salvación. Con Dios no podemos estar jugando. La palabra de Dios es clara y el hermano, por ejemplo, nuestro hermano Memo explicaba en los estudios pasados, hermanos, el pecado de muerte no llega de sorpresa, sino que se va generando en la persona. Entonces, el trabajo de nosotros es parar y detener eso, porque una vez que se consuma, ya no hay nada por hacer. Entonces, a alguien que peca de muerte no fue por accidente, sino porque ya lo venía trabajando y es lo que lo lleva a consecuencia a la muerte. Entonces, eso es lo que queremos que todos los jóvenes tengan presentes en toda su vida, todos los años que Dios les dé de vida, que cuiden su salvación, que la cuiden con todo el corazón y que luchen todo lo que se pueda, porque en realidad, como dice la Escritura,
horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En esta, una cosa más, porque hay veces que nosotros podemos ver las cosas como qué de malo tiene o qué sencillo, porque vemos al pecado de muerte como algo que no es muy dañino. Si nosotros nos fijamos en la escritura que el hermano mencionaba en Hebreos, decía claramente que qué es lo que ocasiona todo eso. Dice que hacemos inmunda la sangre del testamento y afrenta al espíritu de gracia. Entonces, todo esto es lo que provocamos. Ese es el enojo del Señor hacia cuando nosotros dejamos la salvación. La palabra de Dios nos enseña que el pecado nos enseñará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora nosotros como redimidos en el Señor, tenemos en Cristo Jesús, como dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tenemos excusa delante de Dios porque Él nos ha dado libertad acerca del pecado. Si yo llego a pecar y a perder mi salvación es porque yo quise hacerlo, no porque no pude hacerlo, sino porque yo no quise hacerlo. Entonces, hay que ser claros y concisos en esto porque es una salvación muy grande, muy preciosa, muy grande, muy enorme, maravillosa y no la podemos perder. Entonces, cuando nos llegan los conceptos equivocados acerca de que la salvación la podemos perder, así y volver otra vez y que restaurarte, eso es algo algo así como cuando la serpiente le decía a Eva, no moriréis, no moriréis. Entonces, ese concepto te lleva, ese concepto mentiroso le lleva al hermano, en este caso, a perder su salvación. Y no queremos que pase eso con ustedes y ni con nosotros, con ninguno de nosotros, sino que queremos cuidar la salvación todos los días de nuestra vida. Y en este consejo es para ustedes jóvenes, cuídense mucho, aléjense de toda especie de mal, busquen al Señor. Cuando vean que las cosas están difíciles, humíllense mucho al Señor para que no le sucedan estas cosas que después ya no hay vuelta atrás. Cuando se puede hacer algo, se hace y ya después dice el escritor, ya ni oréis. Amén. Entonces, ese es mi comentario acerca de lo que nuestro hermano, estudios que el hermano dio en estos 3 estudios. Dios bendiga a nuestro hermano Memo. Y pues, amén, hermano Memo, Dios le bendiga. Solo quieres este comentario, claro. Y una cosa más, perdón, hermano, una cosa más también, hermanos. Y lo que quiero es que se deshagan estos conceptos. Hay un concepto, hermanos, en el cual se decía cuando se hablaba de que no había pecado de muerte. Hay quienes decían, no es que nosotros estamos combatiendo el pecado, de tal manera que el chismoso también es pecado, el que dice una mentira es pecado. Entonces, ese concepto también les quiero decir que no está bien fundamentado, porque cuando ciertamente dice la Escritura que hay pecado no de muerte, toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. No quiere decir que los puedes hacer, sino que en esos puedes orar o el hermano orar por ti y Dios te los perdona. Pero el concepto de decir que poner a un solo nivel todos los pecados es un concepto dañino y la razón es esta, hermanos. No es que ellos, por ejemplo, está el pecado de muerte, no es que ellos vayan suban el pecado que no es de muerte, lo suban acá, sino al contrario, ellos bajan el pecado de muerte al que es no de muerte. Eso es lo que hacen. Los ponen a iguales. Es que los ponen iguales, entonces ellos no hacen esto, sino bajan el pecado de muerte a este nivel. Y no es así, hermanos. Entonces, esa es la situación en la que tenemos que estar claros y Dios nos va a bendecir. No tenemos la confianza en el Señor, que Él nos va a ayudar a perseverar hasta que Él venga, pero tenemos que ser conscientes, como dice la Escritura, servir a nuestro Señor con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. Dios les bendiga y Dios bendiga, hermano Memo. Amén, Dios lo bendiga, hermano Jorge, y pues muy buena observación. Recuerden que hay una parte en la Escritura en que dice que el Espíritu llega cuando el Espíritu, voy a tratar de compartírselas para que dice que haya la casa limpia. Y entonces va y trae 7 espíritus. Entonces las acciones a veces, pues en muchas ocasiones de los que dejan el camino del Señor se hacen peor, ¿no? Se hacen muy feas las acciones. Y pues tengamos cuidado en eso, ¿no? Entonces dice que haya la casa limpia y deja ver si lo hallo para compartírselo.
Y con Mateo 12:44, voy a compartir la pantalla. Voy a compartir 12:44. Déjeme, le comparto la pantalla, ¿no? Entonces, 12:44, no se mareen, voy a pasar rápido aquí. Dice, cuando el espíritu inmundo, verso 43, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Entonces es importante que nosotros mantengamos, que llenemos nuestra morada del Espíritu Santo y que podamos siempre tener confianza en lo que Dios hace y no darle oportunidad a que vuelvan a venir esos malos pensamientos, esos espíritus inmundos, esos que nos tenían en temores, que nos tenían en muchas áreas así. No, no, no. Vamos a siempre alejados de eso para que nosotros siempre nos mantengamos allí. Es muy triste, ¿verdad? Que cuando alguien deja al Señor, pues a veces tiende a hacer cosas abominables para hacerse odioso a las cosas de Dios, ¿verdad? Y a las cosas abominables que habla la palabra del Señor, pues a veces son pues la palabra de Dios dice que hacerse rasguños en la piel o los tatuajes es abominación al Señor, homosexualismo, lesbianismo, eso abominación al Señor. Entonces hay muchas cosas que a veces las personas hacen notorias para hacerse abominables al Señor. Entonces, son cosas muy tristes y nosotros procuremos siempre mantenernos en comunión con el Señor. Entonces, los invitamos, no sé si el tiempo se va bien rápido, yo quisiera seguir hablando. Hay algo que les quiero compartir y vamos a abrirlo me gusta esta parte, porque a veces hablamos de estas cosas, pero también tenemos que reconocer que el Señor es bueno y que debemos mantenernos en el Señor. Entonces, le voy a compartir esta parte bíblica y acuérdese que acordémonos de este verso, ¿no? Y luego vamos a abrir un tiempo si quieren para hacer preguntas. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande remuneración de galardón. Verso 35. Porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará mi alma. Pero nosotros, óigalo bien, jóvenes, pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Entonces, amparémonos en esto, que nosotros somos los fieles para ganancia del alma. Y no somos de los que nos retiramos, sino somos los que nos afianzamos en el Señor Jesucristo. Así que los dejo con este verso. Y si hay alguna pregunta, pueden levantar su mano. Como dice mi hermano Williams, estuve platicando ayer con él y dice, no, hermano, pues es que todo lo explica muy bien. Ah, gracias, digo. Gracias, hermano Williams. Sí pudo llegar. Así que, hermano Juvenal, este, si usted quiere abrir un campo de preguntas, adelante, hermano. Amén. Adelante, jóvenes. Si tienen una pregunta que quieran hacer a nuestro hermano, aquí está.
Muy bien entendido. Gracias, hermano Williams, gracias. Sabía que podía contar contigo. Se mira que sí explicó bien, hermano. Sí, ¿verdad? Parece que sí. Gracias, hermano Juvenal. No, es que están pensando. Yo creo que la semana que entra, hermano Juvenal, van a decir, a ver, hubiéramos preguntado esto y aquello. Bueno, se mira que no hay, este, manos levantadas. Williams, Alonso. Bueno, pues hermano, si gusta dar una conclusión o unas palabras. Pues lo que les puedo decir, hermanos, es que acordémonos de que hemos hecho un pacto con Dios, no lo hemos hecho con los hombres. Es un pacto serio. La sangre de Cristo está de por medio. Eh, el perdón de pecados que hemos recibido ha sido algo grandioso y fue por el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras cargas, Él llevó todo para que usted y yo pudiéramos tener una vida mejor. Entonces, recordemos eso siempre. Recuerde que no va a sufrir usted más de lo que el Señor ha sufrido. No va a llevar una carga de la que no pueda llevar. Recuerde eso siempre. En medio de nuestro problema, en medio de nuestro trabajo, en nuestra angustia, recuerde que Dios no nos va a dar una carga que nosotros no podamos llevar. Recordemos que siempre tenemos esa victoria en Cristo Jesús. Así que siempre es victorioso, siempre es victorioso. Nosotros hablamos de victoria en todo momento porque la tenemos por la sangre derramada en el Calvario. Entonces, toda la palabra de Dios, toda la Biblia, todo se centra en el gran sacrificio que el Señor hizo por nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y para mí es algo muy grandioso, ¿eh? Es algo muy grandioso. Todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo es para que usted como, como humano, como hombre, tengamos una esperanza. Y todo se centra en el sacrificio. Y para mí es bien importante. Por eso el bautismo, cuando nosotros hablamos del bautismo, hay mucha seriedad en el bautismo, porque está hablando de lo que asemeja la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un punto muy importante, es un punto muy serio y es un punto del cual nunca debemos nosotros hacer chistes o cosas así, porque es uno de los puntos muy importantes. Hay personas que a veces han hecho burlas de esas cosas y, y es algo para mí, es una de las cosas, por medio de esa sangre derramada en el Calvario, obtuve yo salvación y una vida diferente, completamente. Y por eso, jóvenes, atesoren esto, abrácenlo, no se desesperen, dice la palabra del Señor, que corramos con paciencia nuestra carrera y el Señor nos va a dar el premio. Así que con esto, hermano, pues cerramos y esperando en Dios de que estemos orando los unos por los otros. Como les digo, esta carrera todos la vamos corriendo y mientras estamos en esta carrera, todos estamos expuestos, pero estamos confiando en Jesús. Y como estamos confiando en Jesús, hemos tenido victoria tras victoria y han pasado los años y seguimos en victorias. Entonces, ¿qué les puedo decir yo que me bauticé joven, y tengo tantos años con mi relación con Dios que solamente les puedo decir, ¿saben qué? No ha habido nada mejor. Ha sido una vida fácil, una vida muy fácil en Él. Así que esto es, hermano, y pues Dios los bendiga a todos los jóvenes. Con esto cerramos, hermanos. Dios les pague. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Guillermo. Vea si
Yo creo que es algo muy importante que nosotros los jóvenes estemos orando mucho los unos por los otros, que es algo pues demasiado doloroso que nuestros hermanos que amamos mucho se alejen de este camino. Yo creo que pues realmente no sabemos el estado espiritual de nuestros hermanos, solo Dios conoce lo interior y quizás los que parecen los más fuertes son los más débiles y los que parecen los más débiles son los más fuertes y pues estamos orando mucho los unos por los otros para que pues llegamos todos igualmente en, en nuestra morada que Dios tiene preparada para nosotros. Y pues así, no sé si nuestro hermano Jorge Estrella tenga unas palabras o algo que decir. Bueno, no, ya nuestro hermano Memo ya lo dijo, nada más, pues ese era el propósito de este tema. Sé que a veces que nos duele un poco por hermanos conocidos que se fueron, pero es la palabra de Dios y tenemos que predicarla y hablarla y pues Dios nos guarde siempre en su voluntad y Dios bendiga a ustedes jóvenes y adelante. Dios les bendiga. Amén. Pues así mismo vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio en este día y que lo que predicó nuestro hermano quede en nuestros corazones. Amén. Dios bendiga a todos los jóvenes que pudieron estar aquí. Nuestro hermano Willy, nuestro hermano Alonso. Dios los bendiga. Me sale hermano- el aire. Ya está listo. Padre Cristo, hermanos. Paz de Cristo. Amén. Soy el hermano Florencio. Aquí estamos en el aeropuerto. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano. Amén. Aquí los estamos oyendo, aquí con el hermano William. Qué bueno, hermano. Da gusto. Y aquí estamos en el aeropuerto esperando a mi hijo que venga a recogernos. Ajá. Y sí, qué bueno, hermano. Qué bueno que están tocando ese tema, ¿verdad? Tan importante, Sí. tan valioso, ¿verdad? Pues para caminar derechitos, ¿no? Hacia la salvación. Amén. Qué bueno, qué bueno. Pues los saludo a todos mis hermanos. Amén, hermano. Saludos. Igualmente. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Pues, gracias a Dios por todo lo que están haciendo, hermanos. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, amén. Dios lo bendiga, hermano. Bendiga. A estudiar los 6 pasos, hermanos. Siguen. 6 pasos, hermano. Que les bendiga, muchachos. Cuídense. Nos Bendiga, vemos. bro. Permiten, Tijuana. Amén. Bueno, Dios les bendiga, jóvenes.